Askuruki panaya tichiri. Askuruki panay hilata. Askuruki panay hilatanak kuyakanak. Askuruki panay hilata. Askuruki panay hilata. Askurukipan takinitaki, askurukipan hilatanaka, kuyakanaka, monati takirinaka, masuma kuchurukipan takinitaki. Askuruki panay munati tichiri. Askuruki panay tichiri. Askuruki panay tichiri. Askuruki panay tichiri. Askurukipan. Muy bien, Waliki, buenos días a todos, buen viernes, que tengan un excelente día. Nuevamente vamos a iniciar con nuestra clase. Antes nuestra canción, ¿no? Nairakat Hayiwis, ¿ya? Hayin Tañani. ¿Está aprendiendo? 1, 2, 3. Maya paya kimsa pusipes holilita. Papapalco kimsa calcola tunca tunca. Maya paya kimsa pusipes Lilita. Papapalco kimsa calcola tunca tunca. Kamsa Sina kirkiñani Akaja chanaturun ha chisiñani. Kamsa sina kirkiñani Lilita. Akaja chanaturun ha tohñani. Bien, waliki, kumaha. Ya te cascanua pronombres interrogativos, ¿ya? Hiskauinak. Ayer hemos aprendido con cómo, ¿no ve? Con jama. Ya, entonces ayer hemos aprendido con jama y en la última parte hemos visto los... lo que son los adjetivos para poder contestar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, con jama, ¿no? Con jama. Entonces, para hacer pregunta, con jamás, ¿no? Entonces, hemos hecho algunas preguntas, por ejemplo, pisimaj, con jamasa, ¿no? Entonces, esto es, ¿cómo es tu gato? ¿No ve? Y para eso hemos dicho que puede haber diferentes formas de contestar, ¿no? Entonces puede ser pisijaj, hankoa, ¿no? Gato es blanco, ¿no? Pisijaj puede ser hachawa, ¿no? Agua, es grande. No sé, ¿no? Entonces puede haber diferentes formas de contestar respecto a lo que es respecto a esta pregunta, ¿no? Dependiendo mucho siempre del contexto en el cual estamos hablando, estamos haciendo la conversación. Ahora, previamente a esto ya hemos hecho varias otras pronombres interrogativos, ya hemos aprendido, ¿no? Obviamente en la forma básica todavía, pero importante ya recordar, ¿ya? Vamos a hacer un repaso con algunos, ¿ya? Pues que, a ver. María Sirpa, Asquiuruquipan, Cuyaca. Asquiuruquipan ayatichiri. Tuman Sotimaj Kunasa. Nansu teja María Sirpa.
Kamisaki Kuyaka María. Waliki. Humah Kaukita Atasa. Naya La Paz marca tatua. Waliki. Ka utakitingisa Kuyaka. Nayankiwa. Waliki. Tatama Kauka Hilanisa. Kimsa Hilaniu. Waliki. Mamamah Kunhamasa Kuyaka. Mama jaja. Hiwakiwa. Waliki. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkampo. Ya, muy bien, María. A ver, Hilata Juan Yapu. Askurukipan Hilata. Askurukipan Yatichiri. Kumanso timah kunasa. Nayan Shutiha Juan Yapu Kawa. Kamisak Hilata Juan. Waliki Yatichiri. Humah Nayah Waliki Raki Hilata. Humah Kaukitatasan. Naya La Pasa Marcain Kiritwa Yatichiri. Waliki. Kapankah Kitingis Hilata. Kapankah Kuyaka Hankiwa. Waliki. Kuyaka Kauka Utanisa. Kuyaka Paya Utaniwa Yatichiri. Waliki. Kunhamas Kuyaka Maha. Kuyaka Shumaha Kakiu Yatichiri. Waliki. Karurka Maihilata Juan. Karurka Yatichiri. Muy bien, Waliki. Juan. Muy bien, excelente. ¿Sí? Hasta ahí más o menos, ¿no? Así está ya nuestra conversación. Como se darán de cuenta con estos pronombres interrogativos, podemos alargar, ¿no ve? Podemos hacer muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto, ¿cómo es tu hermana? ¿Cómo es tu mamá? Pero yo puedo decir, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu puerta? ¿No? Muchas preguntas, ¿no? ¿Con cuántos gatos tienes? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Cuántos sobrinos tienes? O sea, se puede hacer muchas preguntas en función a los pronombres interrogativos. Bien, ahora, ayer les había dicho, si tienen más o quieren saber más adjetivos, van a averiguar, no importa en castellano, ¿han averiguado o no? ¿O es necesario? ¿Quieren saber algunos? ¿No? Ya, entonces vocabulario también van a aprender, ¿sí? Poco a poco, importante ya ir aprendiendo. Ahora entonces, ¿Qué es ¿sí? Hanko? Blanco. Blanco. Hanko. Blanco. 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 ¿Ya? Gracias, Yatichiri. ¿Cómo se dice gracias en Aymara, Yatichiri? Ay, se dice. ¿Cómo? Ay. Esto es gracias. ¿Ya? Ay. Ahora dicen Yuspagara, ¿no? Juspagay. Yuspagara. Es de Dios te pagará, ¿ya? Está fonetizado, ¿sí? Simplemente nos podemos dar de cuenta por esto, ¿no? ¿Existe la letra G en Aymara? No. No. Haniwa. No existe la letra G en Aymara, ¿sí? El segundo día hemos visto el cuadro fonético, ¿no ve? Entonces ahí hemos visto. Ustedes han reconocido qué letras no hay, ¿no ve? Entonces una de las letras que no hay es la letra G. Entonces la letra G no podemos escribir ni hablar, ¿no ve? Pero Yuspagara, dicen en Aymara, ¿sí? Entonces está fonetizado. Lo correcto sería Pai. ¿Ya? ¿Pai suma? Pai suma o Pai nomás, ¿no? Gracias. Well, ¿Ya? Entonces,
En lo posible utilicen esto, pero no hay problema si utilizan esto, ¿no? Porque actualmente todos, la mayoría utiliza esto, Yus pagara, ¿no? Yus pagara. Entonces hemos dicho, Yus pagara es de Dios te pagará. De eso viene Yus pagara. ¿Ya? Ay. ¿Ya? Yatichiri, ¿cómo se dice bienvenidos o bienvenidas? Aski hutawi o wali hutapta, ¿no? Aski hutawi. Wali hutapta, ya, waliki. Hutapta. Aski hutawi o puede ser wali hutapta. Waliki hutapta. Ahí está. Eso es bienvenido o bienvenida. Ay, gracias, dice. Y puede ser wali hutawitata. Wali hutawitata. Si fuera una sola persona, ¿sí? Ah. Hawaitaja. Ya. Waliki juta, aquí falta ahí. Juta waitaja. Eso es en singular. Qué bien que has venido, ¿no? Pero en singular. ¿Y en plural? Lo que está escrito. Walik jutau. Walik jutapta. Ya. Bien, ¿alguna cosa más que quieran que no le hemos aclarado? ¿Cómo se dice no me dejo en Aymara? No me dejó. Ajá. No me dejó es que alguien me dejó o no me dejó es que no se deja hacer las cosas. Sí, no se deja. No se deja reñir por decirle, ¿no ve? Sí. Viene... ya. Ok, depende mucho del contexto, ¿no? Janeo, de tocaña, ¿no ve? De reñirse, ¿no ve? Janeo tocayaskti. Ahora simplemente cuando quieren decir no, entonces hemos dicho el hani, ¿no ve? En forma afirmativa el wa, ¿no? Por ejemplo, esto dice no me dejo reñir, ¿no ve? Janeo tocayaskti, no me dejo reñir. Pero no siempre puede ser reñir. No, es una afirmación nada más. No me dejo reñir. ¿Sí? Ahora, en este momento estamos hablando de riña, ¿no? De tocaña, ¿no? Solamente dejar, profe. Síganme. Entonces cambias esto, ¿no? En vez de tocaña, entonces dices Janeu haitayaskti. O haitayaskti. Ahí está, de Jaitaña. Correcto. Janeu haitayaskti. Haitayaskti. No me dejo dejar. Eso es. No me dejo dejar, así que me abusen, digamos. ¿Ya? Entonces simplemente van a cambiar esto, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué quieren decir? No sé, no me dejo pegar, digamos. Janeu no hayaskti, ¿no? No me dejo hacer la mano que pregunta. No sé, entonces cambian esta palabra, nada más, ¿ya? Esta palabra. La terminación siempre va a ser yaskti, ¿no? Pero esto es en singular, por si acaso, ¿no? Entonces, si fuera en plural, entonces el sufijo pja, ¿no ve? Haneu toqayasipti, no, ni siquiera es, haneu toqayasipti, ¿no? Va a ser diferente. Haneu toqayasipti. En tercera persona. No. Esto es en singular, ¿ya? Ahora en plural, este mismo, por ejemplo, ¿no? Haneu. Ese es Dios que te va a pagar, así es. ¿No? Toqayasipti, ¿no? Entonces, ahí está. Aumenta esto. Esto es en tercera persona, ¿ya? O en plural, no, ni siquiera en tercera persona estoy. Esto es en plural. Esto es en plural. Entonces, la terminación va a ser sipti. Esto va a ser la terminación. Esto puede cambiar. No, en todo caso, hasta aquí es. Vamos a hacer bien.
Este va a ser la terminación en plural. ¿Ya? Esto va a cambiar. ¿Ve? Esto va a cambiar. Entonces, Haniu Haitheyasipkti, Haniu Nuhayasipkti, Haniu Atipayasipkti, Haniu, no sé, podemos decir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, Mancayasipti. Haniu Mancayasipkti, no nos dejemos comer. No nos dejemos comer. No, eso no creo que hablemos, ¿no? Ya. No me dejo pegar. No me dejo pegar. Eso. Haniu, ya, no me dejo, aquí estaría, ¿no? Haniu Haniu. Nuhayaskti, Nuhañas, pegar, ¿no? Sometida. No me dejo, pues, no soy sometida. Haniu Nuhayaskti, Nuhayaskti, ¿no ve? De Nuhaña, ¿no? Nuhaña, del verbo pegar, ¿no ve? Nuhaña. Entonces quitamos ese infinitivo ña, ¿no? Entonces Nuhayaskti. Haniu Nuhayaskti es no me dejo pegar. O en plural sería ese mismo. Haniu Nuhayasipti, ¿no? Haniu Nuhayasipti. Entonces, simplemente, ¿no? Esto, la terminación se mantiene, ¿sí? Eso. ¿Alguna palabra más que quieran saber? Eso por el momento, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Esto, digamos, es como una oración. Sí, es una terminación conjunta, es un sufijo. No le escuché muy bien. Aquí falta la T, ¿no? Ajá, es yasip, sí. Es un sufijo completo, es un sufijo entero. No. Son varios sufijos, ¿ya? Y hemos dicho, por ejemplo, ayer, ¿no? Todas las oraciones negativas siempre van a terminar en ti. ¿Ya? Siempre cuando empieza con hani, haniwa, siempre la oración en la última palabra va a terminar con el sufijo ti. Entonces hemos dicho, el sufijo ti tiene dos funcionalidades. Uno para hacer preguntas y otro para mostrar las oraciones negativas. Eso. ¿Ya? Bien. Muy bien. Chaja, yaka, pronombre interrogativo, yetecañana. ¿Sí? Ahora vamos a aprender el siguiente pronombre interrogativo. El siguiente pronombre interrogativo es el kaukiri, ¿no? ¿Hemos aprendido con kaukiri? Todavía no, ¿no? ¿Cuál? No. Entonces, kaukiri es ¿cuál? ¿Ya? ¿Cuál? Entonces, vamos a aprender con eso. Unata. Kaukiri. ¿Por qué dice? Kaukiri. Kaukiri. ¿No es? Para hacer pregunta, kaukirisa. ¿Cuál? Kaukirisa. ¿Cuál es más o menos, no? ¿Cuál es? Kaukirisa. ¿Cuál? ¿No? O simplemente kaukiri, ¿no? Kaukiri también funciona. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dicen ustedes, aljita, ¿no? Kaukiri, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sí? No sé. Digamos, están caminando. Chocolate. Kaukiris utamaja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Kaukiris utamaja. Exacto. ¿Cuál es tu casa? ¿No? Kaukiris utamaja. Kaukiri, ¿no? Ahí está el sufijo sa con elisión vocálica. Uta, casa, ma, tu, ¿no? Y esto es simplemente para suavizar, ¿no? Kaukiris utamaja. Ah, ya, aquí. Ahí. Ahí ¿no? Esperen un momento. Así al revés es. Estoy escribiendo. Utamaj kaukirisa, ¿no? Así es el correcto, ¿ya? Utamaj kaukirisa, ¿ya? Entonces siempre el pronombre interrogativo al final. Utamaj kaukirisa. Ahora aquí ustedes cambian lo que sea, ¿no? Entonces, uta nomás van a cambiar.
Entonces, uta. Ahora, si quieren preguntar en tercera persona, también, ¿no? Entonces, en este momento, en segunda persona estamos, ¿no? En segunda persona. Entonces, utamaj kaukiris, ¿no? Yo puedo decir, añaskumaj kaukiris, hilamaj kaukiris, tatamaj kaukiris, ¿no ve? Solamente cambio el uta, ¿sí? Digamos, están en una reunión, en un evento, digamos, en una fiesta, ¿no? Y le presentan o ven a sus amigos, ¿no? Y su amigo les pregunta, ¿cuál es tu papá? ¿No ve? Entonces, tatamaj, ¿no ve? Tatama o tata es tu, o papá, ¿no ve? Ma es tu papá. Tatamaj kaukirisa. ¿No ve? Ya está. ¿No ve? Kaukiris. Tatamaj kaukiris. Ojo. Y esto también pueden utilizar para hacer preguntas como nombre, ¿no? Sutimaj kaukirisa también, ¿no ve? ¿Cómo está esto? ¿De qué tienes? ¿De qué sabor tienes? Sutimaj kaukirisa. Suti es nombre, ¿no ve? ¿Cómo está el pan? Ma es tú. Ya, dame con ¿no? queso. Tu audio apaguen, por favor. Viajando, ¿no? Él tiene que apagar el reino humano. Sí, uno con queso. Muy bien, uno con queso, ya dio hambre. Muy bien, ahora, sutimaj kaukirisa. Suti es nombre. Entonces, también puedo preguntar con esto, ¿cuál es, en este caso, sí, ¿cuál es tu nombre? ¿No es? Sutimaj kaukirisa, ¿no ve? ¿Qué preguntas más podemos hacer con cuál? A ver, en segunda persona. Y si quisiera solamente saber una cosa así sin persona, por ejemplo, ¿cuál es la razón? Digo, como para ¿Cuál es tu coche? ¿O cuál es tu auto? Ya, eso es esto, ¿no? Cañaskumaj kaukirisa, ¿no? A ver, ahora, ¿cuál es tu razón? Ah, ya. En este caso no sería con kaukiri, ¿no? Entonces, kunata sería, ¿no? ¿Por qué sería? La razón, ¿ya? Entonces, digamos, he escrito un libro, ¿no? ¿Por qué? ¿No? La razón, digamos, ¿no? Entonces, kunata, ¿no? Entonces, sería con otro pronombre interrogativo. ¿Cuál es el problema? A ver, problema como tal. A ver, problema, traducirme. Es que en los aymaras no tenemos problemas, ¿no? No somos problemáticos. Mentira. Chahua. Chahua es pelea, es guerra. Problema como tal depende mucho del contexto. A ver, ahorita me voy a recordar. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, alguien que me ayude. Problema. ¿Cómo se dice problema? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? El motivo como tal, la razón, no tendría que preguntarse en cuál, sino con por qué, kunata. Eso sería el motivo, ¿ya? Entonces el motivo tendría que ver con eso. Encaja, digamos, ¿cuál es tu número, digamos? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es tu También número, no? encaja. Ahorita vamos a aprender esto. ¿Cuál es tu número? A ver, un minuto denme para poder... Guión, decálogo. Luego les comparto. Nos han compartido un documento para hacer tesis, esas cosas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está el problema, al problema que hacen referencia, ¿no? No encuentro, luego les comparto, ¿ya? Mientras aprenderemos. Entonces, por ejemplo, el cual sería, por ejemplo, para el número, ¿no ve? Kaukiris, a ver. Punko, ¿qué es punko? Puerta. Punkuman. Punkuman. Tu puerta. Tu puerta. O de tu puerta, esta cosa, ¿no? De tu puerta. De tu puerta, sí. Sí, sufijo na, de tu puerta. Ah, sí. Punkuman. Aku, ¿qué significa? Número. Número.
Hakupa, ahora, ¿qué significa Hakupa nomás? Hakupa sería su número. Su número, muy bien. Su número de puerta. Kaukirisa. ¿Qué estoy preguntando entonces? ¿Cuál es tu número de puerta? ¿Cuál es ¿Cuál es el Exacto. número de tu puerta? Correcto. Esa es la pregunta. ¿Sí? Eso estoy preguntando. Ahora yo digo, por ejemplo, ¿no? Esa sería, ahorita vamos a dar la respuesta. Punkuman hakupah kaukiris, ¿no? Punku. Ahora, esto yo también puedo cambiar, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero decir, ¿cuál es el número de tu celular? ¿No ve? Entonces, chiliri. celular, ya hemos dicho, chililiri, ¿no ve? Chililiri. Chililiri man hakupah kaukirisa. ¿No ve? Esa sería la forma larga de preguntar, ¿no? Ahora vamos a aprender después las formas cortas, ¿no? Todo esto vamos a contraer, ¿no? Chililiri man hakupah kaukirisa. ¿Qué más podemos preguntar? Estamos preguntando números. ¿Qué más podemos preguntar? números. A ver. Una pregunta. ¿En qué fecha es tus cumpleaños? ¿O se puede, profe, o no? Ah, ya. Pero no con este pronombre interrogativo, ¿no? Nos hemos hecho el otro día, ¿se acuerdan? Kunarsas urumaja, ¿no? Pero... Kunarsas, o kunakatas, o kunapachas. Pachas urumaja, o en todo caso urumaja, ¿sí? Urumaj, kunapachasa, la pachasa. ¿No? Cumpleaños, ¿no? Entonces no es con kaukiris, ¿no? A ver. ¿Cuál es tu número de carnet? Ah, ya, kaukiris, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí entraría solamente cambiaremos de punco, ¿no? Entonces, carnet como tal no hay, ¿no? No hay en Aymara, entonces, carnet timan, hakupa. Chimpo es un signo, pueden utilizar chimpo, ¿ya? Chimpum, ¿ya? Jaque chimpo. Entonces, jaque chimpo man, ya puede ser, jaque chimpo man, hakupaj kaukirisa, ¿no? Tu número de carnet. Entonces, pueden decir, o carnetiman, hakupaj kaukirisa, ¿no? Hemos dicho, hay algunas cosas que no se puede, o para que se entienda mejor, mantenemos nomás en castellano, ¿no? Como en castellano, ¿no? Castellano, ayer les he dicho, ¿no? ¿Cómo se dice tablet en castellano, no ve? Entonces, no hay. Entonces, además, se puede pronunciar, así que no nos hacemos problema, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Aymara, ¿no? A veces necesitamos fonetizar un poco, ¿no? O sea, aymarizar un poco el castellano, ¿sí? Entonces, carnetiman o jaquechimpuman, hakupaj kaukirisa, ¿ya? Entonces, esto va a cambiar cuando estamos queriendo hacer preguntas, ¿no? Simplemente el objeto, ¿no? Cuando dices cuál es tu comunidad, ¿cuál es tu comunidad? por ejemplo, el Baj se mantiene porque de ellos, porque ya sería plural, comunidad. Ah, ya en plural. A ver, por ejemplo, este mismo haremos en plural. Entonces, ya, a ver, me estoy dando cuenta. En plural, simplemente se va a pluralizar esta parte, ¿no? Y el resto se va a mantener. Por ejemplo, yo quiero preguntar, de tus puertas, de nuestras puertas, por ejemplo, ¿no? O de las puertas, su número, ¿cuál es? La terminación es lo mismo, ¿sí? Aquí nomás se va a pluralizar, ¿no? Por ejemplo, punku, ¿no? Punku, plural. Punkus. Punkunaka. Punkunaka-san, digamos, ¿no? De nuestras puertas, ¿no ve? Hakupaj kaukirisa, ¿no ve? El mismo. Punkunaka-san, hakupaj kaukirisa, ¿no? Hakichimpunaka-san, hakupaj kaukirisa.
Entonces, simplemente en la primera parte, en el objeto, van a pluralizar. Y ya saben, para pluralizar, cuando no es verbo, utilizamos el naca. Esto es pluralizador en vez de la S en castellano. En castellano utilizamos S, en aymara, naca. Sí, creo que hemos aprendido esto igual primero o segundo día. Ajá, ¿Ya? sí. Culiacanaca, ¿no ve? Gilatanaka. Gilatanaca. Sí, eso es el con plural. ¿Ya? Con plural. Ahora, Ya, ¿alguien me Tichiri, dice? Sí. si queríamos preguntar cuál es tu opinión. Ah, ya. Cauquiris, a ver. A ver. Opinión, ¿cómo se dice? Opinión. Ah, ya. Amuyu. Amuyu mag caukirisa. Amuyu mag cauquiris. Amuyu es opinión, es pensamiento, es idea. ¿Ya? Amuyu. Ma es tú. ¿Ve? Amuyu mag caukirisa. ¿Sí? Caukirisa es cuál. ¿Ve? Ah, aquí está mal escrito, ¿no? Amuyu. Amuyu mag caukirisa. ¿Sí? Eso es cuál es tu idea, cuál es tu opinión, cuál es tu pensamiento. ¿Ya? A ver, otra pregunta que podamos formular. ¿Cuál es tu dirección? Profe, una consultita. Sí. Lo que dice Amuyumaj, yo he escuchado Amuyasimay, ¿eso cómo ya sería? Amuyasitawa, Amuyasim, eso es, te vas a fijar, vas a estar atento, a eso haces referencia, ¿ya? Amuyo, entonces, ¿tu opinión es? Amuyo. Pensamiento. Depende del contexto. Puede ser amuyo, puede ser idea, puede ser pensamiento, puede ser, ¿qué más hemos dicho? Opinión, todo eso es amuyo, ¿ya? Amuyo. Entonces, depende mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, si estoy en este momento en una reunión, digamos, ¿no? Entonces, amuyo más cauquiris, ¿cuál es tu pensamiento, no? Si estoy, digamos, no sé, en algún lugar, entonces varía un poquito el tema del significado, pero en general son esos los que hemos mencionado, ¿ya? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cómo se Ya, pronuncia? ¿cuál es tu dirección? Hakawima. Hakawi es Utjawi, o puede ser Utjawi. Hakawi es donde vives, más o menos, ¿ya? Hakawima es donde vives. Hakawima, Kaukin quizá, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos preguntar? Eso podría ser para dirección. Hakawima Kaukin quizá. ¿Dónde es tu hogar, dónde vives, ¿no? Para preguntar dirección como tal. ¿Ya? Porque para esa pregunta, ¿no se utilizaría kanki? Perdón. Para esa pregunta, ¿no se utilizaría kanki? ¿Cuál palabra? No para sé. decir dónde vives. A ver, dime, Neymara, a ver más o menos con esa palabra, para que te comprenda mejor. ¿Dónde está? Acá, en los pronombres interrogativos es kanki. Cauqui, ¿no? ¿Cuál me está diciendo? El que quiere decir dónde. Ah, ya, el que quiere decir dónde, en este caso, el dónde es Cauqui, ¿no? Ahora, Acá está. Cauquiri, entonces es cuál, ¿no? Cauqui y esto es con ri. Ahora, a ver. Ya chichir, el Hakao Wimak es el
¿Cuál de los tres que? ¿Dónde vivo? Hakau es tu hogar, donde vives, el lugar Hakau. donde vives. Ya. Sí, Hakau. Hakau y más Kaukin quizá. Ah, ya, por ejemplo, en este momento, Kauki, estamos con ese, lo que me has indicado, ¿no? El Kauki. ¿Cuál es tu dirección? Sí. Este Kauki es dónde, ¿ya? No es cuál en este momento porque está utilizando sin el ri. ¿Ve? Kaukir estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces la compañera estaba en lo correcto, ¿sí? Acá hay más Kaukin quizá. ¿Dónde es tu hogar? ¿Dónde es tu casa? Ahora, generalmente no preguntamos en Aymara. Ahora es por el contexto, podría ser, ¿sí? Pero antes vivían en comunidades, todo eso, ¿no? Entonces, la forma de preguntar básicamente tiene que ver, ¿no? Con procedencia. Por ejemplo, la procedencia es Cauquitatas, Jumaj Cauquitatas, ¿no? ¿De dónde eres? ¿No? Jupaj Cauquitas. Cauquir Marcatas, ¿de cuál de los pueblos es? ¿No? Entonces, o Caucanquis Utamaj, Utamaj Caucanquis, eso tal vez sería también como dirección. Pero no es con este pronombre interrogativo, ¿sí? Entonces, Utama es tu casa, ¿no ve? Utamaj. Cauquim quizá. Cauqui igual, ¿no? Utamaj Cauquim quizá. Entonces, tu casa, ¿dónde está? ¿O dónde es? ¿No? Cauquim quizá. Utamaj Cauquim quizá. Eso tal vez sería también una pregunta para saber la dirección. ¿Sí? Entonces, Utajaj, Calacutunquiu, Utajaj, Río Secunquiu, Utajaj, Viachanquiu, Utajaj, Buenos Aires, Avenida Anquiu, Utajaj, San Francisco, Iglesia Hakanquiu, ¿no? Entonces, esto tal vez podrían utilizar para el tema de dirección, ¿sí? Utamaj, Cauquín, quizá, más que Hakawimaj, ¿no? Hemos dicho hogar, hemos dicho lugar donde moras, donde vives, ¿no? Entonces, ahora si quiero saber específicamente de casa, dónde vives o dirección, sería Uta, ¿no? Uta, casa. Utama, tu casa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Yatichiri, la primera pregunta dice Utamaxa, ¿está bien? La A al final. ¿De Utamaj? Ajá, la primera pregunta. ¿Está? No, la de la... Ah, ya. Sí, esa. Utamaj, ah, ya. Hemos dicho que el sufijo ja siempre trabaja con X, ¿no? Entonces aquí me he olvidado eliminar, ¿sí? Entonces, Utamaj nomás. Solamente con la X, ¿ya? Yatichiri, ¿cómo se podría decir cuál es tu canción favorita? Ah, ya. Canción es Hayiwi, ¿no ve? Todas las mañanas. Hayiñani, Hayiwisa, antiguo, ¿no ve? Entonces, Hayiwi, eso es canción, ¿ya? Canción, Hayiwi. A ver. Hayiwima Kaukirisa. Ahora aquí tendríamos que utilizar algunos adjetivos para decir cuál es tu canción, ¿no? Hayiwima Kaukirisa incluso se podría traducir solamente cuál es tu canción, ¿no ve? Pero me estás diciendo cuál es tu canción preferido, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Pero esto tal vez podríamos utilizar algún adjetivo. Sin embargo, Hayiwi más Kaukirisa también puede traducirse cuál es tu canción favorito, más o menos, ¿ya? Ahora, si yo soy artista, si me preguntan, ¿no? Hayiwi más Kaukirisa, en ese momento sí me están preguntando cuál es mi canción, ¿sí? Entonces, aquí podríamos aumentar algún adjetivo, a ver. Suma Hayiwi más Kaukirisa, Suma Munat Hayiwimaj, eso tal vez sería. Munat Hayiwimaj no puede ser, profe. Sí, eso puede ser. Munat Hayiwimaj Kaukirisan.
¿sí? Munata es de querer, ¿no? Munata. Preferir. Sí, Munat Hayuimah Kaukiris. Esto sería tu canción preferido, ¿no? Munat Hayuimah Kaukiris, ¿no? Munat Hayuimah Maroyo 21 de octubre o 18 de octubre, ¿no ve? Entonces así, o cualquier canción, su título le dice, ¿ya? O el artista, ¿ya? Yatichiri, sí. ¿Cómo diríamos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu objetivo? Cuando nos preguntan Ya. por los proyectos. Perfecto, buena pregunta, ¿no? Cuando ya estemos viendo ocupaciones, vamos a ver eso, ¿sí? Pero importante con esa pregunta, ¿no? Irna kawi. Eso es trabajo, ¿ya? Irna kawi. Ahora, si yo digo irna kawima, ¿qué estoy diciendo? Tu trabajo. Tu trabajo. Irna kawimah kauki risa. ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? Irna kawimah kaukiris, ¿no? La respuesta, ¿no? No sé, chukuritua. Chukuritua. Ahora aquí recuerden, ¿no? Estas preguntas estamos haciendo sin pronombre, pero podemos colocar pronombre aquí adelante, ¿no? Entonces, human irna kawimah kaukiris, ¿no? Human tatamah kaukiris, ¿no? Podemos utilizar con pronombre, pero no estamos utilizando. Irna kawimah kaukirisa. Chukuritua, ¿no? Quiere decir. ¿Está bien, profe? Espiritua también. Eso es ¿sí? tejer, ¿no ve? Pitiritua, pitaña. ¿sí? Pitaña, sí. Chukuri, eso es costurero. Ajá. ¿Ya? Costurero. Entonces, para esto también necesitamos vocabulario. Chukuri es costurero. Ahora la compañera dice itiri, ¿no? Itiri. Esto es tejedora, pero tejedora a mano, a palillo, ¿no? Ajá. Itiritua, ¿no? Ahora otro es sauritua. Sauritua. Sauri es tejer igual, pero puede ser en telar, puede ser en el piso, ¿no ven? Las señoras que hacen, eso es sauña, ¿sí? Pitaña igual es tejer, pero con palillo, con crochet, eso es pitaña. ¿Ya? A ver, entonces necesitamos simple... Chukuri es costurero. Soy costurero, estoy diciendo. ¿Y ya, ama entonces, de casa, Yatichiri? Utaluriritwa, no, utaluriritwa sería albañil, ¿no? Utankiritua, ¿no? O janiu irnakawinikti, ¿no? Ya no hay ama de casa como tal. Ah, ya. Gracias. Waliki, muy bien. Entonces, para responder esta pregunta necesitamos ocupaciones, ¿ya? Y se están dando de cuenta, estas últimas preguntas ya necesitamos mucho vocabulario. Entonces, van a ir aprendiéndose. Ahora sí, hoy día les voy a compartir, por correo electrónico les voy a compartir un libro, ¿ya? El diccionario. Ya he descargado, ya he conseguido la última versión, les voy a mostrar. Yatichiri, una consulta. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede usar el pronombre entonces, no? Humar, digamos, ya. Cuando estás con segunda persona, generalmente no se utiliza, pero gramaticalmente sí. Ahorita no estamos viendo reglas gramaticales, ¿ya? Se van a complicar. Entonces, simplemente les estoy enseñando cómo se habla, ¿ya? Y en intermedio, en avanzado, ya verán ustedes, ¿sí? Cuál es la estructura gramatical, todos los detalles, ¿ya? Ahora, he dicho, ¿no ven? Segunda persona, estoy hablando con una persona, digamos, estoy hablando con Miskiwaya, ¿no? Entonces, yo no voy a decir, Human tatamah kaukirisa, o Human sutimah kaukirisa, Humah, ¿no? No voy a decir todo el tiempo Huma, ¿no? Entonces, directamente, ¿no? Si me dice, no sé, sutijah miski, ¿no? Waliki kuyaka, ¿no? Anumansti, Hilamansti, no, ya no es decir, Human Anumansti, Human Hilamansti, Human Tataman, no, ya no es necesario. Además, ¿ya? Yatichiri, que sería muy redundante si usamos pronombre. Exactamente, ¿no? Pero en segunda persona, pero si es en tercera, sí necesitamos, ¿no? Tataman, Culiacaman, Jupan, ¿no? Necesitamos utilizar en tercera persona, sí o sí, pronombre personal, porque si no, no se va a entender la pregunta. Ya, este diccionario he conseguido, ¿sí? Este Teófilo Laime, Virginia Lucero, recientemente ha publicado en lo que es
con la editorial plural. Así debe ser así, 1 mes, 2 meses, ¿ya? Entonces aquí es un diccionario muy bueno, ¿ya? Entonces les voy a compartir por correo electrónico. También voy a colocar en plataformas. Qué bonito. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo. Está en Aymara castellano y castellano Aymara también, ¿no? Para los que quieran. Ahí está, por ejemplo, ¿no? A ver. ¿No? Interjección, expresión para manifestar que ahora ya entiende o he comprendido. ¿No ven? ¿Han escuchado? ¿Ven? Hacha, herramienta para cortar leña o los huesos de la carne. Achachi, adjetivo, viejo, animal macho de mucha edad. ¿No ven? Entonces, así van a ir conociendo. Pero ¿y los achachis, los viejitos? También es, ¿no? Ahí está. Achachi, primero estamos viendo adjetivo, ¿no? Esto es, por ejemplo, sustantivo, viejo, hombre de mucha edad, envejecido. Entonces, tiene varios significados y eso es lo bueno de este diccionario. En otros solamente van a ver achachi igual viejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es como un diccionario. Dios pagara a Yatichiri. Por el ¿Ya? Entonces, más tarde les voy a compartir, ¿ya? Entonces, así van a ver. Qué lindo. De todas las letras. Ahora, al final les he dicho que... ahí está tu libro. Sandrita se ha comprado su libro. Luego les quiero mostrar de castellano. Este diccionario, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿Me están mostrando? Sí. A ver. De Félix Laime, excelente. ¿Sí? Les he dicho el primer día, ¿no ven? De Félix Laime, de Donato Gómez, de Teófilo Laime, ¿no? Puede haber otros más, pero hay otros diccionarios que no están escritos correctamente y todo eso, ¿ya? Entonces, también ese de Félix Laime es muy bueno. Hay una palabra que dice Malti. ¿Cuál? ¿Aquí estaba? Sí, ahí estaba Malti, decía Malti. Más arriba creo que está... Rotu, esta, de ahí se fue, no, nieto. Malti, sí, aquí es rótula, dice, no lo entiendo, profe. Malti. Hay de hueso. Rótula. Hueso plano que se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Malti, Malti. Ya. Se ubican, ¿no ves? Sus rodillas toquen, a ver. Y se escribe así, Malti. Con Malti. Malti. ¿Sí? Malti, ¿ves? Sí. Malti. Malti. Sí, ahora les quiero mostrar la parte del castellano también, ¿no? Entonces pueden buscar directamente desde el castellano también. Ahí está la parte del castellano, ¿no? Abaco, ¿no? Jacuña, instrumento usado. Abajo, adjetivo. Ainacha, dirección o lugar inferior. Abanderado, adjetivo y sustantivo, ¿no? Huipalairi, el que lleva la bandera en eventos, festejos públicos. Abandonado, ¿no? Entonces, así van a ir aprendiendo, ¿ya? Entonces, más tarde les comparto esto también. Muy bien. Chacuishtuk, enseñani. Qué bonito. Paxiuru, Hikisiñani, ¿ya? Paxiuru, lunes, nos vemos a las 10 de la mañana. Sohta, Alwa, Urasau, Paxiuru, Hikisiñani, ¿ya? Walikaki para Pukata. Muy bien. Ajá, hay asñan, Paxiurkam, ¿ya? Hayin Toñan, Kotuk, ¿ya? Maya Paya Kimsa, Maya Paya Kimsa, Maya Paya Kimsa, Pusi Pesca, Colita, Calco Kimsa, Calco, Yatunca Tunca, Makitiñani, Colilita. Hachana uruka kusinyani nakitnyani kulilitai kahana